Coordinate Problems. Bueno, ¿qué es lo más básico? ¿Para qué me sirve un método o una función? A ver, vamos a ir repasando primero la teoría, ¿no? ¿Qué me hace un método o una función? ¿Para qué me sirve en el código introducirla? O sea, ¿para qué? A ver, cuéntenme. ¿Cuál es su opinión? Ahorra tener que repetir código, por ejemplo. Bien, bien. Número 1, lo que dijo Luciano. Ahorra tener que repetir código. Yo dentro de un método o una función voy a encapsular una cierta cantidad de líneas de código y después eso lo puedo llamar desde cualquier parte de mi programa, ¿no? Entonces, si yo lo uso más de una vez, ya realmente tuvo sentido hacer un método o una función. ¿Por qué? Porque al usarlo más de una vez, yo no lo tuve que escribir 2 veces. Lo escribí una sola vez y lo estoy invocando desde 2 lados del código. Bueno, eso es la primera causa por la cual yo debería usar un método o una función, ¿no? El primer problema a resolver. ¿Qué otra cosa? Te permite encapsular o automatizar un proceso. Bien. Te permite automatizar un proceso y al no tener que ponerlo dentro del código principal, por ahí hace que el código sea más legible. ¿Para qué sirve que sea más legible? Bueno, sirve a la hora de hacer mantenciones, a la hora de leerlo, de seguir programándolo. Bueno, es más sencillo, ¿no? Está mejor programado, tiene buenas prácticas de programación, que eso después seguramente lo van a ver en algún momento de la carrera, pero las buenas prácticas de programación hacen que el programa sea más sostenible a lo largo del tiempo. Y otra cosa importante, si yo lo uso, vamos a suponer que lo uso 10 veces en el programa, ese método. Bueno, suponiendo que el día de mañana cambian los requerimientos, cambia algo, se necesita una actualización del software, y ese método hay que toquetearlo, o sea, hay que tocarlo y hay que hacer, o sea, me tiene que devolver o hacer un proceso diferente dentro. Yo lo tengo que tocar solamente una vez, donde está la función o el método escrito. No me tengo que ir a los 10 lugares del código donde ese método es usado, invocado. Eso es otra de las características fundamentales del método. Y todo esto es una breve introducción a la que es la programación orientada a objetos, ¿no? Que es lo que ustedes van a cursar, si no me equivoco, el cuatrimestre que viene, ¿no? ¿No están haciendo programación orientada a objetos o sí? Sí, ahora sí. Sí, estamos haciendo ahora. Sí, sí. Sí, bueno. lo tenemos justo mañana también. Buenísimo. Bueno, entonces tiene que ver con eso también, ¿no? Esto de métodos y funciones, ustedes seguramente vieron que las clases dentro de las clases, las cuales después instancio y creo un objeto, lo que tienen son funciones, ¿no? Especialmente, y métodos también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo en el código, ¿no? Vamos a empezar a repasarlo. Me vengo acá a mi visual, ahí me creé una aplicación de consola, y vamos a empezar a crear un método y una función. ¿Cuál era la principal diferencia entre un método y una función? O El método es la forma. La única diferencia que hay. Que uno devuelve un resultado y el otro no. O algo. ¿Cómo lo declarás? Las dos ejecutan un proceso, una rutina, un algoritmo, lo que ustedes quieran. Pero una me devuelve un resultado y la otra no me devuelve nada, ¿no? Simplemente ejecutó un proceso o una rutina. La realidad es que los métodos nos van a servir más cuando nosotros empecemos, salgamos de aplicaciones de consola el cuatrimestre que viene en programación lógica, salgamos de aplicaciones de consola y nos metamos en Windows Form. Ahí seguramente los métodos le van a encontrar más sentido práctico y realmente los van a poder utilizar más porque en la práctica se usa, ¿no? Cuando uno hace programa, muchas veces escoge un método. Es más, te digo que hasta a veces se usan hasta un poco más que las funciones. Pero bueno, en lo que es aplicación de consola, la realidad es que por ahí va a ser más útil usar lo que son funciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver igual cómo es el código de ambas, para tenerlo ya y para que ustedes lo puedan ver, para que lo puedan tener, y bueno, el día de mañana, cuando necesitemos utilizarlo, utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿el método cómo es? Es un sub, ¿no? ¿Qué pongo después del sub? El nombre del método, ¿no? Si es público, no.
mi método. ¿Y el as, para qué me servía? Para Para El declararlo. tipo. declararlo, claro. Declarar una variable. Claro, exactamente. Pero eso en realidad lo vamos a usar más para la función, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque, a ver, yo acá voy a definir el nombre del método y en la función, ahora vamos a ver, vamos a poner una function, mi función, y ahí sí me sirve el as, porque el as, ¿qué me va a decir? Bueno, esta función me va a devolver un tipo de dato, por ejemplo, double, ¿no? Entonces, en la función vamos a usar el as y acá no, en el método no, porque como no me va a devolver nada, van a ver que no hace falta. Fíjense que el visual mismo me hace una advertencia. ¿Qué me hace? Bueno, esta función no está devolviendo un objeto en todas sus rutas. ¿Por qué habla de rutas? Bueno, porque en un if, por ejemplo, yo tengo dos rutas, ¿no? Tendría que tener dos return. Pero acá, bueno, claramente en la única ruta que hay, por ahora de mi algoritmo dentro de la función, no me está devolviendo absolutamente nada, ¿no? Esto se va a ejecutar igual, no es un error el cual el visual, bueno, directamente no compila. No, esto Profe. compila. Perdón, que lo corté una consulta. No, no hay Igual problema, puede, todas las veces que haga falta. gracias, igual puede que no tenga un return, ¿no? O sea, yo, si no me equivoco, hice un if y no le puse return y bueno, me lo devolvió igual. O sea, no hace falta ponerlo sí o sí, ¿no? No, claro, por eso, eso era justamente lo que estaba diciendo, que es una advertencia. Recuerden que las advertencias compilan igual. Son simplemente advertencias, ¿no? Cuando yo tengo error, o sea, lo tengo acá, en la solapa de errores, recuerden que el error se marca ahí abajo, un error, bueno, el error no te deja compilar. Cuando yo pongo compilar, le pongo play, me dice errores de compilación, desea ejecutar una versión anterior porque esta no se puede compilar. Bueno, no es el caso de las advertencias. Si yo pongo play, en este caso compila lo más bien, ¿no? No me hace nada porque no tiene nada el programa. Pero compilar, compila. Entonces es simplemente eso, que te advierte que por ahí, ¿qué te dice? ¿Qué te está diciendo el visual? Te está diciendo, revisar la lógica, porque si usas una función, tendría que estar devolviéndote un double, ¿no? Eso te está diciendo, o sea, fíjate. Por ahí no, pero bueno, te debería estar devolviendo algo. Bien. Bien. ¿Qué otra cosa podía definir tanto en el método como en... Ah, bueno, un detalle, ¿no? O sea, yo acá pongo un return 5, por ejemplo, return 5, que me dice, una instrucción return en sub no puede devolver un valor. Claro, o sea, me está diciendo, un método no revuelve valores. ¿Ven? Ahí sí me tiraba el error y no me lo dejaba compilar. Bueno, perfecto. Bueno, dentro de una función o dentro de un método, yo voy a ejecutar una cantidad de líneas de código, ¿no? Un algoritmo, algo que quiero encapsular. Ahora, ¿qué otra cosa le puedo pasar a las funciones? O sea, ¿qué otra cosa puedo definir dentro de las funciones, además de todo un algoritmo? Especialmente acá dentro de los paréntesis. Variables. 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 ¿Pero cómo se llaman las variables? Acá. Parámetros. Parámetros. Excelente. Excelente. Yo le puedo exigir parámetros a las funciones y a los métodos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo la invoque, si yo pongo, por ejemplo, acá, byval, parámetro 1, parámetro 1, y como un double, yo le estoy exigiendo que cuando se invoque la función, le tengo que pasar un parámetro, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, invoco mi función, y no le paso un parámetro, automáticamente me da un error. ¿Y qué me dice? No se ha especificado ningún argumento para el parámetro 1. Porque, ¿qué hace el visual? Viene acá y dice, no, pará, mi función está definida como que hay que pasarle una variable que se llama parámetro 1, ¿no? Un parámetro. Si yo le hago, fíjense, cuando abro paréntesis, en esto que es como una ayuda del visual, me está diciendo, mi función adentro tiene un parámetro 1 que es un doble, ¿no? Entonces sí o sí le tengo que pasar eso. Si no, no me funciona. Y fíjense como ahí, pasándole un número, ahora sí, el error lo sacó.
En cambio, mi método, como mi método no tiene nada, bueno, perfectamente puedo ejecutarlo. Fíjense algo, un detalle importante. Los métodos, obviamente que cuando yo los ejecuto, no se los tengo que asignar a algo. ¿Por qué? Porque no me va a devolver un valor. Pero las funciones, por más de que me deberían devolver algo, que van a tener un return, o deberían tenerlo, igualmente no hace falta sí o sí que yo se las asigne a algo. No sería una buena práctica de programación, o sea, no tendría mucho sentido, ¿no? Porque para algo estoy usando una function. Pero, estoy grabando la clase, chicos, ¿eh? Sí. No tendría mucho sentido, porque la idea de la function es que me devuelva algo, pero igualmente, o sea, en el Visual pasa. En el Visual Studio, en el compilador, pasa igual, sin ningún problema. Bueno, hasta acá. ¿Qué se entiende? ¿Qué no se entiende? ¿Qué quieren que repita? ¿Qué quieren que vuelva a explicar? Abro hasta acá. ¿Cuáles son las dudas hasta ahora, ¿no? De esto que sería como lo más básico. No, a mí me pasaba, pero lo mismo que dijeron al principio, cuándo usar uno y el otro, porque si bien la función te devuelve algo y el método no, a la función también le podés decir que escriba algo y te estaría devolviendo hasta no sé, un resultado te puede escribir. Entonces no sabía bien cuándo usarlo. O sea, no me estaría devolviendo un valor. ¿Por qué? ¿Qué es devolver un valor? Devolver un valor es que me devuelva, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Return 10. Entonces, ¿yo qué voy a definir acá? Voy a definir did, mi doble, as double, y le voy a decir mi doble es igual a lo que me devuelva la función. Eso es devolver un valor, es devolver algo. Lo que me devuelve lo asigno, en este caso, a otra variable. ¿Está bien? Por escribir algo en pantalla no es devolver un valor, es escribir algo en pantalla. ¿Está bien? O sea, parece algo tonto, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero teóricamente es algo distinto, ¿no? O sea, escribir algo en pantalla es escribir algo en pantalla. Entonces, bueno, ese es un buen ejemplo. De vuelta, no se mareen, porque no es el objetivo que ustedes se mareen en cuándo usar uno o cuándo usar el otro. No, la idea es aprender métodos y funciones y que ustedes puedan utilizar métodos o funciones para optimizar sus programas. ¿Ah? No es que en un programa sí o sí se tiene que usar un método, sí o sí se tiene que usar una función. No, eso no me interesa. O sea, recuerden que la idea de la programación es 100% resolver problemas. Que en estos casos son problemas teóricos, ¿no? Pero el día de mañana van a ser problemas que surjan en su trabajo. Y la realidad es que en su trabajo lo que menos le va a importar a los usuarios que usen su sistema es si usaron un método o una función. O sea, le va a importar que anden. Ahora, si no usan ni métodos ni funciones, bueno, va a ser complicado que el programa funcione a largo plazo, ¿no? A la hora de mantener. ¿Está bien? Pero no es que es uno o el otro y si no está mal. No, sáquense de la cabeza eso. O sea, sáquense de la cabeza porque la idea es que un problema se puede pensar de varias maneras, ¿no? Es más, la semana pasada cuando vimos el problema de los vectores, tuvimos varios puntos de vista del mismo problema y está bien, esa es la idea, ¿no? Y eso enriquece también. Profe, una consulta. Aparte de la grabación, ¿podrías subir el Classroom como para guiarnos lo que estás haciendo ahora? Para que nos podamos guiar para hacer el trabajo. ¿Puedo subir el Visual Studio, el proyecto? Lo que estás haciendo ahora, como para guiarnos cuando hagamos el trabajo para no meter la pata y volvernos locos. Sí, no hay problema. Es más, me estoy acordando, te voy a mandar al frente, Luciano, porque vos me tenías que mandar un trabajo y te olvidaste de mandármelo. El de vectores que me dijiste que lo habías terminado, ¿no? Sí, pero te mandé el mail y después te escribí en el Classroom a ver si te había llegado, porque pasa que me lo rebotaba el Gmail. Entonces te mandé el link por el Drive para descargar. Bueno, ahora lo revisamos porque les quiero subir después el ejemplo que la semana pasada hicimos el problema de los vectores, pero Luciano lo terminó, ¿no? Entonces nos faltaba algún detalle, ¿no? Y él lo pudo terminar, así que lo vamos a subir. Y le agradecemos al compañero. Bueno, yo tengo una consulta. Lo resolvemos, sí. O sea,
cada vez que uso una función, sí o sí tengo que declarar una variable para guardar dentro de la función, como dice usted. Mi doble es igual a mi función siempre. Y claro, ¿O no? claro, la idea es que la función me va a devolver un valor, ¿no? Entonces ese valor se lo tengo que asignar a algo, porque si no va a quedar, si yo lo hago así, no se asigna nada, ¿no? O sea, eso queda en la nada. La idea es, Bueno, porque yo sé funciones, pero yo nunca los declaré, o sea, nunca los guardé en una variable, igual me lo corrió. O sea, por eso me perdí en esa parte. claro, pero si vos vas a usar una función que te retorna un valor y no se le asignas a algo, ¿para qué usas una función? ¿Por qué no usas un método? Ah, claro, eso es lo que yo no entendía, porque funciones siempre retornan algo, pero si yo no retorno nada, sería como en vano usar funciones entonces. Exactamente, es lo que les decía al principio. O sea, corre igual, porque lo que te tira el visual es una advertencia, pero tiene poca lógica, porque si no me está devolviendo nada, mejor uso un sub y ya está. ¿Para qué voy a usar una función? No tiene sentido. Entonces, si hacemos un sub, no se carga ningún parámetro ahí, ¿o sí? ¿Cómo? Disculpa. Si usamos como sub, o sea, métodos, no se No, puede declarar parámetros. no, vos fíjate que ahí ejecuté mi método y se ejecutó todo lo que tenga acá. Bueno, en este caso está vacío, pero todas las líneas de código que estén acá se van a ejecutar, hasta un console write line. ¿Y puedo hacer un ejemplo de métodos y funciones? O sea, distintos. Sí, obvio, esa ley. De acuerdo, gracias. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Antes de hacer el ejemplo, chicos, vamos a cortar el Zoom y lo vamos a volver a abrir. Así después puedo hacer el ejemplo y no lo cortamos en el medio, ¿dale? Ok, Lo corto rápido y lo vuelvo a perfecto. abrir.